Sati India, autocremación de viudas. Una multitud se reúne alrededor de una pira funeraria. Sobre los troncos apilados yace el cuerpo de un hombre, inmóvil, impregnado de aceites y telas. Junto a él, su viuda, un ser vivo vestido con ropas rojas y con los ojos llenos de horror. La atan con guirnaldas, la untan con pasta de sándalo, y los hombres de su propia familia la llevan hacia la pira, como si fuera un altar. Los gritos se ahogan con el sonido de los tambores, los mantras de los brahmanes y el olor del aceite ardiendo. En ese momento, su vida deja de pertenecerle. La tradición exige que la viuda comparta el destino de su marido y arda junto a él. Se trata del sati, un ritual de autoinmolación considerado durante siglos como la virtud suprema de la mujer en la India. Los orígenes de esta práctica se remontan a miles de años atrás. Las primeras menciones de la quema de viudas se encuentran en inscripciones de los siglos IV-V, aunque los historiadores creen que el ritual ya era conocido en la época de los Guptas. La palabra sati proviene del nombre de la diosa, esposa de Shiva, que, incapaz de soportar el insulto de su marido, se arrojó al fuego. Este relato mitológico se convirtió en una justificación para las mujeres reales. La viuda debía demostrar su fidelidad siguiendo a su marido en la muerte. Con el tiempo, el ritual se consolidó en los textos hindúes. En algunos Puranas y comentarios a las leyes de Manú, se decía que la mujer que moría en la pira de su marido purificaba 7 generaciones de la familia y alcanzaba los mundos paradisíacos. La viuda que sobrevivía era considerada infeliz, maldita, impura. Se le ordenaba vestirse de blanco, cortarse el pelo, renunciar a las joyas y vivir en aislamiento y privaciones. Su vida se convertía en una sombra. La muerte en la pira se convertía no solo en un acto religioso, sino también en una liberación social de la humillación futura. Los historiadores señalan que el sati se extendió especialmente entre las castas militares y aristocráticas. Para los Rajputs de la India medieval, este ritual formaba parte del culto al honor. Las mujeres de familias nobles cometían en masa el johar, una autoinmolación colectiva, si la fortaleza era sitiada por enemigos. Cientos de mujeres y niñas se arrojaban a las llamas para no caer en manos de los conquistadores. Las crónicas describen estas escenas como heroicas, pero detrás de las bellas palabras se escondían tragedias. Los cuerpos se apilaban y las llamas devoraban a quienes no tenían otra opción. En las aldeas, el sati solía adoptar la forma de coacción. Una joven viuda, a veces una niña de 14 o 15 años, se quedaba con la familia de su marido. Su futuro era sombrío. Pobreza, humillación, una vida inútil. La muerte en la hoguera se presentaba como la única salida. Los brahmanes convencían a las viudas de que, si escapaban del sati, traerían la desgracia a toda la familia, y sus propios parientes se negaban a acogerlas de nuevo. En tales condiciones, la voluntad era una ficción. Podían drogar a la mujer con opio, atarla o sujetarla junto a la hoguera hasta que el fuego la consumiera. Los viajeros de los siglos XVII y XVIII registraron casos en los que las viudas intentaban escapar, pero eran empujadas de nuevo hacia las llamas con palos de bambú. Las crónicas oficiales del Imperio Mogol confirman que los emperadores intentaron limitar la práctica, pero no la abolieron por completo. Akbar el Grande, en el siglo XVI, promulgó un decreto que permitía el sati, solo con el consentimiento de la mujer, y prohibía los casos de violencia. Su nieto Jahangir intentó continuar con esta línea, pero en las comunidades rurales, el ritual siguió existiendo. Los gobernantes locales y los sacerdotes
se resistían. Para ellos, el sati no era solo una religión, sino también un símbolo de superioridad de casta. Cuando los británicos llegaron a la India, se enfrentaron cara a cara con esta costumbre. Desde finales del siglo XVIII, los funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales comenzaron a registrar casos de autoinmolación en Bengala, donde el sati estaba especialmente extendido. Solo en una región podían quemarse cientos de mujeres al año. En 1813, los informes hablaban de más de 800 casos registrados. Las cifras reales eran más altas. No todos los rituales quedaban reflejados en los documentos oficiales. Los británicos intentaron al principio mantener la neutralidad. Justificaban su pasividad por respeto a la cultura local. Pero los misioneros europeos y los reformadores indios iniciaron una campaña contra el ritual. Tuvo especial importancia la figura de Ram Mohan Roy, pensador y activista social, que en la década de 1820 se opuso abiertamente al sati, calificándolo de barbarie. Bajo la presión de las protestas públicas y los movimientos humanitarios, el gobernador general, William Bentinck, firmó en 1829 una ley que declaraba ilegal esta práctica y la equiparaba al asesinato. Pero la prohibición no significó el fin. A lo largo del siglo XIX se registraron casos secretos de sati. En aldeas remotas, las viudas seguían siendo obligadas a arrojarse al fuego, a veces bajo la apariencia de una ceremonia religiosa. La administración británica luchó contra ello, pero la extensión del país y la resistencia de las élites locales impidieron erradicar completamente la práctica. El sati se convirtió en símbolo de una terrible contradicción. Bajo la máscara de un acto religioso, se ocultaba la violencia masiva y la destrucción de la vida femenina. Miles de mujeres que podrían haber seguido viviendo, trabajando y criando a sus hijos, se convirtieron en víctimas en el altar de la tradición. Sus gritos se ahogaban en el sonido de los mantras y los tambores, y su muerte se justificaba con palabras como pureza y virtud. Los viajeros y funcionarios europeos que visitaron la India en los siglos XVIII y XIX dejaron numerosos testimonios sobre el sati. Estas descripciones, secas y objetivas, convierten la muerte ajena en un informe. Pero es precisamente en ellas donde se revela toda la cruel realidad del ritual. En cartas y diarios se encuentran frases que hacen estremecer incluso después de siglos. Un oficial británico en Bengala escribió en 1789: «La viuda, joven, de no más de 16 años, estaba vestida de rojo. Sus parientes la llevaron a la hoguera. Alrededor se reunió una multitud. La sentaron junto al cadáver de su marido. Le temblaban las piernas y apretaba las manos hasta que se le pusieron blancas las nudillos. Cuando el fuego se avivó, intentó levantarse, pero 2 hombres se abalanzaron sobre ella y la mantuvieron en las llamas. Sus gritos se oían en todo el pueblo, pero la multitud comenzó a corear mantras en voz alta, ahogando su voz». Estas escenas no eran una excepción. Los viajeros informaban de que, en la mayoría de los casos, las viudas no iban voluntariamente. Las empujaban, les daban opio o vino para sofocar su resistencia. A veces ataban a la mujer y le echaban leña encima, sin dejarle posibilidad de escapar. Un médico francés que trabajaba en Calcuta describió un caso en el que una viuda, al sentir el calor, saltó de la hoguera y corrió hacia la gente, en busca de ayuda. Sus parientes la agarraron y la devolvieron al fuego. Para ellos, la vergüenza de huir era peor que sus gritos. El sati se convirtió poco a poco en un espectáculo público. Cuanto más alto era el estatus de la familia, mayor era la magnitud del evento. A la ceremonia podían acudir cientos de espectadores.
Se tocaba el tambor, se leían himnos y se repartían dulces y dinero. Para la multitud era una fiesta. Para la víctima, una tortura que se prolongaba durante horas. Los testigos escribieron que a veces la viuda no moría de inmediato. Su cuerpo se retorcía en el fuego hasta que la carne se desprendía y los huesos se carbonizaban. La multitud observaba y rezaba, convencida de que se trataba de un acto sagrado. Los sacerdotes desempeñaban un papel especial. Acompañaban el ritual con cánticos, afirmando que la viuda ascendía al cielo. Para ellos, la muerte de la mujer no era una tragedia, sino una ganancia. Los parientes traían ofrendas y parte de los bienes de la familia pasaban al templo. Por lo tanto, los sacerdotes tenían un interés directo en mantener la tradición. Las viudas de las castas más bajas sufrían aún más. Si una viuda de la clase alta podía esperar honores, las mujeres pobres a menudo eran quemadas sin ceremonias. En los informes de la Compañía de las Indias Orientales se mencionan casos en los que la viuda era simplemente arrojada a la pira funeraria de su marido, sin preparación y sin mantras. Sus gritos eran acallados con fuerza bruta. En las aldeas, toda la comunidad podía arrastrar a la viuda a la hoguera, para demostrar que su vida no tenía valor sin su marido. No menos terribles eran los satis colectivos, los yoharas. Cuando los ejércitos musulmanes sitiaban las fortalezas de los Rajputs, las mujeres y los niños se reunían en los sótanos y encendían enormes hogueras. Las crónicas describen cómo cientos de mujeres, a veces con bebés en brazos, se lanzaban a las llamas, prefiriendo la muerte a la esclavitud. Los cronistas lo presentaban como un acto heroico, pero para las propias mujeres era una elección entre el fuego y la violencia del enemigo. Sus cuerpos se convertían en carbón y su historia en un mito sobre el honor en el que la voz de las víctimas ya no se oía. Los británicos registraron las estadísticas. Solo en 1818 se registraron más de 800 casos en Bengala. Las cifras reales, como reconocieron los propios funcionarios, eran más altas. Muchos rituales se llevaban a cabo sin testigos de las autoridades coloniales. En los documentos oficiales, junto a las cifras, se añadía una seca nota: la tradición se mantiene. En esos informes no había ni dolor ni gritos, solo números. Pero también hubo casos de resistencia. En 1823, en Calcuta, se registró un caso en el que una joven viuda se liberó de los brazos de sus familiares y se negó a entrar en la hoguera. Declaró públicamente que no quería morir. Sus palabras provocaron una tormenta. La multitud comenzó a gritar exigiendo que la devolvieran al fuego. Los sacerdotes decían que traería una maldición al pueblo. Pero los funcionarios británicos intervinieron y salvaron a la mujer. Este fue uno de los episodios que fortaleció el movimiento contra el sati. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las viudas no tenían salida. Sus cuerpos se convertían en un símbolo de lealtad, y su muerte se justificaba con palabras sobre la virtud. Las familias se enorgullecían de que sus mujeres murieran dignamente. Pero detrás de ese orgullo se escondía el silencio de quienes no podían gritar, porque el humo y las llamas les habían quitado el último aliento. El siglo XIX fue una época de encarnizada lucha en torno a la sati. Por un lado, los reformadores indios y la administración británica, que cada vez más calificaban esta costumbre de asesinato. Por otro, los brahmanes y las comunidades conservadoras, para quienes la autoinmolación de las viudas era un símbolo de fidelidad y pureza religiosa. En esta lucha, los cuerpos de las mujeres se convirtieron en el escenario de un conflicto ideológico. Ram Mohan Roy,
pensador, educador y uno de los primeros reformadores indios, desempeñó un papel especial en la historia. Él mismo fue testigo del sati. Una pariente cercana murió en la hoguera. Desde entonces, dedicó su vida a la lucha contra esta práctica. Roy escribió panfletos, publicó artículos en bengalí e inglés y escribió en periódicos de Calcuta. Sus argumentos eran extremadamente racionales. El sati no tiene una base sólida en las escrituras hindúes. Es utilizado por los sacerdotes para controlar a las mujeres y obtener beneficios materiales. Y, lo que es más importante, destruye vidas y priva a la sociedad de su futuro. Afirmaba que las viudas tenían derecho a vivir y criar a sus hijos, y no a ser sacrificadas en la hoguera. Sus textos causaron una gran conmoción. Los brahmanes lo acusaron de traicionar las tradiciones y de insultar a los dioses. Pero las ideas de Roy encontraron apoyo entre parte de la población india educada y los misioneros. A principios de la década de 1820, el movimiento contra el sati se hizo notable. En las calles de Calcuta se celebraban debates y en los periódicos se publicaban encendidas polémicas. Pero los rituales continuaban. En 1829, el gobernador general William Bentinck decidió dar un paso decisivo. Tras una serie de escándalos públicos, en los que testigos europeos describieron escenas espantosas, firmó una ley que prohibía el sati en Bengala. Esta ley declaraba que la autoinmolación de las viudas era un delito penal y que quienes participaran en su preparación o coacción eran asesinos. Para la administración británica era un riesgo. Interferir en las prácticas religiosas podía provocar revueltas. Pero la ley se aprobó, y el sati se convirtió oficialmente en un delito. Sin embargo, la realidad era más compleja. En los primeros meses tras la prohibición se registraron casos de autoinmolaciones secretas. Las viudas seguían muriendo, pero ahora lo hacían al amparo de la noche, en hogueras remotas. Los familiares preparaban en secreto las hogueras, los sacerdotes bendecían la ceremonia, y una multitud rodeaba el lugar para ocultarlo a los funcionarios. Los británicos comprendieron que cada caso era un desafío a la ley. Comenzaron los juicios y las detenciones de sacerdotes y familiares. El enfrentamiento se agravó. Los hindúes conservadores afirmaban que la ley era una afrenta a la fe, una intromisión del poder colonial en las costumbres sagradas. Redactaron peticiones, organizaron reuniones y exigieron que se levantara la prohibición. Los británicos, por su parte, utilizaron a reformadores como Roy como escudo ideológico, afirmando que la lucha contra el sati no era una imposición occidental, sino un apoyo a los indios progresistas. Mientras tanto, los periódicos seguían publicando informes sobre nuevos casos. En 1830, solo en una zona de Bengala, se registraron más de 60 autoinmolaciones, a pesar de la prohibición. Los funcionarios describían las escenas en los informes. Una viuda, de unos 17 años, drogada con opio, fue colocada en una pira y sus familiares la sujetaron hasta que el fuego la envolvió. Estos documentos, secos y burocráticos, suenan más aterradores que cualquier crónica. No hay emociones, solo hechos, pero detrás de cada línea hay una vida. En la segunda mitad del siglo XIX, la sati comenzó a reducirse. La prohibición se fue aplicando gradualmente, y la policía británica intervino cada vez con más frecuencia. Pero los casos continuaron hasta finales de siglo. A veces, las viudas pedían ellas mismas que se les permitiera cometer sati, creyendo que, de lo contrario, les esperaba una maldición. A veces, se les obligaba. Las muertes se hicieron cada vez más raras, pero cada una de ellas era un recordatorio de que la tradición no desaparece de inmediato, sino que se mantiene por el miedo,
y la presión social. La viuda que se negaba al sati se convertía en una paria. Debía vestirse de blanco, cortarse el pelo, renunciar a la comida y a las joyas y vivir de limosnas. La sociedad la llamaba manglik, es decir, desdichada, maldita. Se convertía en una sombra, vivía en la miseria, era objeto de burlas y abusos. Para muchas mujeres, la perspectiva de una vida así era peor que morir en el fuego. Y era precisamente esta presión social, y no la fe religiosa, lo que hacía que el sati fuera una práctica tan arraigada. A finales del siglo XIX, el ritual había desaparecido casi por completo en las ciudades, pero en las zonas rurales de Bengala, Rajastán y la India central, aún se daban casos aislados. En los informes británicos de la década de 1890 se señala: la práctica se ha reducido al mínimo, pero siguen produciéndose casos aislados de autoinmolación. Así, el siglo XIX fue una época de lenta desaparición del sati, pero no de su fin definitivo. Incluso después de las leyes, incluso después de las protestas de los reformadores y las amenazas de la policía colonial, las mujeres seguían ardiendo en las hogueras. Su muerte se convirtió no solo en una tragedia personal, sino también en un campo de batalla entre la tradición y la modernización, la religión y la política, la vida y la muerte. En el siglo XX, se empezó a hablar del sati como una reliquia del pasado que solo quedaba en las crónicas y los libros de texto. Pero la realidad era más complicada. El ritual no había desaparecido del todo. Se escondía en las zonas rurales, en comunidades tradicionalistas, donde la ley y el Estado estaban lejos, y el poder lo tenían los ancianos y los brahmanes. A veces, las viudas seguían siendo empujadas al fuego, aunque sin procesiones públicas, al amparo de la noche y el silencio. Los informes oficiales de la India británica de principios de siglo registraban casos aislados en Rajastán y el centro de la India. Pero tras la independencia en 1947, el tema volvió a ser objeto de atención. La India independiente aprobó una constitución que establecía la igualdad entre los sexos y, en la década de 1950, el Parlamento confirmó la antigua ley británica que declaraba el sati un delito. Sin embargo, en las aldeas seguía vivo el recuerdo del ritual. Las viudas seguían siendo marginadas. Vestimenta blanca, rechazo de la comida y las joyas, aislamiento de la sociedad. La vida de una viuda seguía siendo un estigma muy duro. Y aunque había pocos casos oficiales de autoinmolación, la idea misma de la muerte virtuosa seguía presente en la cultura. En las películas, las canciones religiosas y los cuentos populares, la viuda sati era representada como una santa, como una mujer que se sacrificaba por su familia y su marido. A mediados de siglo, parecía que la práctica había desaparecido definitivamente. Pero en los años 70 y 80, la India se enfrentó a señales alarmantes. Los sociólogos comenzaron a registrar rumores sobre el regreso del sati en algunas aldeas. En los periódicos aparecieron noticias sobre autosecuestros voluntarios. El punto álgido se alcanzó en 1987, cuando una mujer de 18 años, llamada Rup Kanwar, murió en la hoguera de su marido en la aldea de Deval, en el estado de Rajastán. Esta historia conmocionó al país. El marido de Rup Kanwar había fallecido a causa de una enfermedad, y pocas horas después, la llevaron a la pira funeraria. Una multitud de varios cientos de personas se reunió alrededor de la hoguera. Los sacerdotes recitaban mantras, hombres y mujeres rodeaban la pira, y los tambores ahogaban los gritos. La versión oficial, difundida por los partidarios del ritual, decía que Rup se había arrojado
voluntariamente al fuego. Pero los testimonios de los testigos decían otra cosa. La sujetaban, la empujaban hacia las llamas, y cuando intentaba escapar, la devolvían al fuego. Tras la muerte de Rup Kanwar, su imagen se convirtió rápidamente en un culto. En el pueblo se erigió un monumento en su memoria. Se la empezó a llamar Sati Mata, Madre Santa, y se organizaron peregrinaciones al lugar de su muerte. Hombres y mujeres llevaban flores, encendían velas y pedían bendiciones. Así, un ritual que oficialmente era un delito se convirtió, a los ojos de una parte de la sociedad, en un milagro religioso. La reacción del Estado fue cruel y tardía. Las autoridades detuvieron a varias decenas de personas, entre ellas familiares y sacerdotes, pero la mayoría fueron pronto puestas en libertad. El caso se prolongó durante años y finalmente casi todos los acusados fueron absueltos. Este caso se convirtió en un símbolo de que, incluso a finales del siglo XX, la ley seguía siendo más débil que la tradición. Tras la tragedia de 1987, el Parlamento de la India aprobó una nueva ley, la Comisión para la Prevención del Sati, que endureció las penas. Ahora, no solo se consideraba delito participar en el ritual, sino también glorificarlo. Se prohibieron los memoriales, las prácticas religiosas, las canciones y las peregrinaciones relacionadas con el Sati. Las autoridades prometieron que la tragedia de Rup Kanwar sería la última. Sin embargo, en la década de 1990, siguieron llegando informes sobre casos secretos. El Sati, en el siglo XX, se convirtió en un espejo. Demostró que, incluso después de las reformas, las constituciones y los debates parlamentarios, las mujeres de las aldeas seguían viviendo bajo el yugo de las tradiciones. Sus cuerpos seguían siendo objeto de control y sus destinos, víctimas de los mitos sobre el honor y la pureza. Las organizaciones feministas de la India lanzaron una campaña. Salieron a la calle, escribieron artículos y exigieron investigaciones. Su lema era sencillo: Sati es asesinato. Pero se enfrentaron a los tradicionalistas, que afirmaban que era la libertad de elección de la mujer y parte de nuestra cultura. El Sati se convirtió en un campo de batalla entre modernistas y conservadores, entre la vida y la muerte. Incluso en el siglo XXI, la prensa india informa a veces de casos excepcionales, en los que viudas mueren en llamas en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se trata de suicidios, pero extraoficialmente, son un eco de un antiguo ritual. Cada noticia de este tipo suena como un eco de un pasado lejano que no desaparece. Hoy en día, el Sati se menciona más como algo del pasado, pero sus fantasmas siguen vivos en la India actual. Y no solo en los pueblos, donde la ley llega con retraso, sino también en la cultura, en la memoria, en la forma en que la sociedad ve a las viudas. Las hogueras están prohibidas desde hace mucho tiempo, pero el recuerdo de las mujeres que murieron dignamente sigue vivo en rituales, canciones y memoriales. Tras la muerte de Rup Kanwar en 1987, su pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación. Gente de todo el país acudía para rendir homenaje a la Sati Mata. En el lugar de la hoguera se colocó una lápida de mármol. Se traían ofrendas y se rezaba. A pesar de la prohibición expresa de la ley, el culto se mantuvo. La policía dispersaba periódicamente a los peregrinos y arrestaba a los sacerdotes. Pero al cabo de unas semanas, todo volvía a empezar. Esta santidad popular demostraba que, para una parte de la sociedad, el Sati seguía siendo el ideal de la abnegación femenina. El Estado intentó luchar contra ello. La ley sobre la prevención del Sati prohibía expresamente cualquier forma de glorificación,
incluidas las canciones, los monumentos y las reuniones. Las infracciones se castigaban con penas de prisión. En la década de 2000, los tribunales indios juzgaron en varias ocasiones a activistas que difundían imágenes de sati o incitaban a la autoinmolación voluntaria. Pero cada uno de estos casos fue acompañado de protestas. Miles de personas salieron a las calles para defender la tradición de sus antepasados. La vida de las viudas en la India sigue siendo uno de los testimonios más sombríos de que las hogueras no han desaparecido, sino que simplemente han cambiado de forma. Según datos de organizaciones de derechos humanos, a principios del siglo XXI, había en el país varios millones de viudas que vivían en la pobreza y el aislamiento. En las ciudades de Vrindavan y Varanasi hay barrios enteros donde viven viudas expulsadas. Visten de blanco, se cortan el pelo, se alimentan de limosnas y cantan plegarias. Se las llama sombras vivientes, porque para la sociedad han dejado de ser mujeres. Son un símbolo de desgracia, un recordatorio de la muerte. Algunas viudas llegan a estas comunidades cuando aún son adolescentes. Sus maridos mueren a los 20 o 30 años, y ellas tienen 15 o 16. Su vida se trunca en el momento en que acaba de empezar. Las viudas no pueden volver a casarse, no pueden trabajar, y muchas son víctimas de explotación sexual por parte de quienes deberían protegerlas. No arden en las llamas de una hoguera, pero sus vidas se convierten en un lento y prolongado sati, una autodestrucción diaria en la pobreza y la indefensión. Las feministas y defensores de los derechos humanos indios de hoy en día lo llaman sati social. Destacan que, aunque las hogueras físicas están prohibidas, la propia estructura de la sociedad sigue matando a las viudas, privándolas de sus derechos, su dignidad y su futuro. En la cultura india, la imagen de la mujer que se sacrifica por su marido sigue presente en el cine y la literatura religiosa. En las escuelas de algunas regiones todavía se cuentan historias sobre sati valientes, sin mencionar que detrás del hermoso mito se escondían gritos y violencia. Incluso, en el siglo XXI, la prensa informa de vez en cuando sobre tragedias que recuerdan sospechosamente a la sati. En 2002, en el estado de Madhya Pradesh, una viuda de 60 años murió en la hoguera de su marido. Oficialmente se calificó de suicidio, pero los testigos dijeron que estaba rodeada por una multitud y que los sacerdotes cantaban himnos. En 2006, en Rajastán, se registró un caso en el que una viuda se arrojó a una hoguera y el pueblo inmediatamente comenzó a construirle un monumento. Las autoridades lo derribaron, pero el mero intento demostró lo arraigada que está la tradición. Todo esto indica que el sati no ha desaparecido por completo. Se ha transformado, se ha integrado en las capas culturales y en la memoria. Existe como mito de la mujer virtuosa, como realidad de la pobreza de las viudas, como raros brotes de violencia que las autoridades tratan de calificar de suicidio. La perspectiva feminista sobre el sati es especialmente clara. No se trata de un acto religioso, sino de violencia sistémica, en la que la mujer se ve privada de toda elección. Durante siglos, su cuerpo se ha convertido en una antorcha, su muerte en una fiesta y su sufrimiento en una leyenda. En el siglo XXI, la India prohibió las hogueras, pero la idea misma de la mujer sacrificada sigue viva en la cultura. Y mientras las viudas sigan siendo sombras vivientes, mientras sus vidas se conviertan en una lenta autodestrucción, el sati no habrá terminado. Solo habrá cambiado de forma. Por eso, la historia del sati no suena hoy como una crónica olvidada, sino como un inquietante recordatorio.
Las tradiciones que dan ganas de gritar no desaparecen por sí solas. Se adentran en lo más profundo. Se ocultan bajo máscaras de religión y honor, pero siguen privando a las mujeres de su único derecho, el derecho a la vida.